Hola, muy buenas mis queridas IAs, cuentas fantasma y bots ocultos a este pequeño y sedante juego llamado Behind the Frame, en el que esperamos poder pintar algún cuadro, a pesar de que no creo yo que sea yo un Rembrandt ni nada que se parezca, pero esperamos llegar a un estado zen, de calma y respirar con la naturaleza. Y ahora no sé qué botón tengo que tocar, porque no he conectado el mando. Un momento, vale, tengo ratón. Vale, cambio los ajustes por si acaso. Esto ya me lo conozco. Vamos a dejar el sonido como está. Y creo que ya está. No se puede hacer mucho más. Y aquí estamos. A ver, hay que tocar esto. Um, ¿Qué parte del borrador pinté en amarillo? Vale, esto y esto. Vale. O sea, hay que copiar el dibujo, ¿no? Es como una especie de casas así un poco más básico, ¿no? Vale. Un tejado y el trigo. Uy, ¿podemos corregir? yeah. Creo que no, creo que es un frame, ¿no? De behind the frame, ¿no? Vale, ahora no me acuerdo bien la parte de abajo. Pero yo diría que That's por it. un poco más cerca de la exposición. Vale. Vale, puedo sostener. Ahora, puedo sostener esto. A ver mi pulso. Uy, muy bien. Y esto es rellenar. No se puede borrar. Y ya está. ¡Vuela! ¿Y ahora qué? Aquí se saca un poco. También las esquinas estas, es verdad. Vale. Estaba yo bordeando demasiado, ¿no? Vale. Muy bien. Vale, se ha rellenado esto ya. Y ahora me queda esta parte. All right. No sé si no había que tapar las líneas. Se le ha caído el pincel. Hay que recogerlo, ¿no? Y aquí que pone música, desayuno, resumen, café y pintura. Debería primero coger el pincel, perdón. Un viejo pincel, un pincel muy usado, tiene manchas de todos los colores, pero sigue funcionando genial. Extraño. Esto normalmente se suele poner duro, las cerdas, ¿no? Del pincel. Y hay que tirarlo, o sea, hay que mojarlo en agua, mantenerlo bien. No es tan fácil como parece, ¿eh? Vamos a la ventana. Podemos girarnos. Vale, qué bien, ¿no? Tenemos, tenemos aquí otro cuadro.
Una tienda de comestibles. El paraguas rojo es evocador, pero tengo la sensación de que al cuadro le falta algo. Yo diría que está más o menos bien. Ah, claro, la lluvia. Puede que le falte la lluvia. Vale. Un pacífico prado y unas montañas a lo lejos. Parece como si algo, si le faltara algo. Hmm. Aquí ya está un poco más abstracto. A ver si lo puedo leer otra vez. Un pacífico prado y unas montañas a lo lejos. Y unas montañas a lo lejos. Aquí tenemos la luna. Pues como no sean algunos animales, no lo tengo claro. A ver. A ver. Vale, me tiene que salir la lupa, ¿no? Tenemos otro cuadro. Mi diploma universitario. Qué pena que no fuera por Bellas Artes. Nunca es tarde para aprender. Ajá. En mitad de este campo de trigo dorado hay un caballete. Me encantaría pintar allí. Muy bonito. A ver, me arriesgo al copyright con la música. Voy a esperar un poco. Oh. Luz solar. Un asiento en la esquina. No me da tiempo. Ah, mira, le puedo... Vale. Un asiento en la esquina y café de calidad. Me encantaría disfrutar de una agradable tarde allí. Café de calidad. Qué agradable sería poder pasear por este campo de lavanda. Ah, oles la lavanda. Vale, ahora voy un poco para aquí, que aquí había algo en el... Aquí. Mis primeras obras de diseño gráfico, cuando era diseñadora independiente. Y aquí una novela que releo cada noche antes de dormir. Luego la volví a leer. AJ... no sé qué. ¿Será el gato en el tejado de zinc? No quiero tocar la puerta todavía. La habitación está bien iluminada, no hace falta encender la luz. Las dos personas del cuadro parecen cercanas. Me pregunto qué relación les une. Yo así primeras... A primeras diría que son madre e hijo. A primeras. Que le está llevando el bolso a la madre o algo así, no sé. No lo tengo claro. No da pistas este tipo de arte, ¿no? Sino que te lo deja en lo más básico. Y tú ahí te apañas. A ver, por aquí. El sillón donde suelo leer y otras cosas. Y otras cosas. ¿Eh? ¿Tiene algún significado el diseño de la caja? Hmm. Me tengo que poner a, a contar los cuadros. Yo diría que es una especie de edificio o algo así. A primeras, ¿no? Esto es el edificio. No sé. Rojo, amarillo y gris. No sé. Vale, vale. Mi dormitorio y algunas cosas que uso. Vale. No es el momento de holgazanear. Tengo que darme prisa y terminar la obra de la galería. Ojalá algún día pueda exponer mis cuadros en Nueva York. Papá parece más joven después del divorcio.
Recuerdos traídos de mis viajes. Aquí están todas mis novelas favoritas. Me leeré alguna para relajarme cuando acabe el trabajo. No me da tiempo a leer. Mamá emprendió su propia carrera tras el divorcio. Es una mujer muy fuerte e independiente. Una caja de madera con girasoles pintados. ¿Cuándo llegó aquí? Vale. Ahí tenemos a Van Gogh. Todos los bocetos que he hecho desde que era pequeña ilustran, ilustran el recorrido de mi vida. Vale. Mis cuadros para la exposición. Tengo la impresión de que debo esforzarme más. Unos diseños gráficos míos que ganaron premios. Peatones paseando en esta oscura ciudad un día de lluvia. Pero el cuadro parece un poco soso. Eh, ¿A le falta el paraguas a este? Le faltan los paraguas, ¿no? Eh, la lluvia, los paraguas, no sé. Parece que aquí no se conocían. O sea, que aquí en esta foto no se conocían, en la otra ya se conocían. Así que igual me he equivocado. Una foto con mamá. Sin su apoyo no me habría atrevido a perseguir mis sueños. El apoyo es muy importante, ¿eh? En todos los sentidos, en todos los ámbitos. Es hora de hacerme el desayuno para tener energía todo el día. A ver, esto parece... Tostadas. Huevos. Uno solo. Qué bien huele. Estoy deseando hincarle el diente. Yo jamás desayunaría esto. A no ser que estuviera en un sitio perdido, vete a saber dónde. Ah, que me lo puedo comer. ¡Ñam! Nice. Ahora lavar los platos. Y no hemos podido tomar té, qué raro. Tiene cafetera. Voy a hacerme un café. El botón, aquí. Ah, hace falta cosas, ¿no? Vale. Está la taza. Echamos el café. ¿Para qué queremos el filtro, verdad? Olor a café. Mi olor favorito. Es lo a ver, y la lista esta, ¿verdad? Música, desayuno. Igual lo teníamos que hacer en orden. CV. Curriculum vitae, creo que es. Café y luego a seguir pintando. O sea, nos queda la música y el currículum. O algo así. Ya he desayunado. Debería hacer otra cosa. Se acerca la fecha de entrega. Tengo que espabilar. Y ahora quería mirar el ordenador, si me acuerdo. ¿Cuánto silencio hay? Voy a poner música. Hace un día precioso. Qué mañana tan perfecta para que fluya la creatividad. Esto no sé si lo había mirado. Las latas de pintura vacías con gruesas capas de pintura seca. Pero aquí había un ordenador, que me he fijado yo. Un cuaderno de bocetos que uso a menudo. Contiene muchos de mis bocetos de práctica. Otra de la lista, ¿no? All right. Solo he hecho la mitad del currículum. Es hora de rematarlo. ¿Qué vas a escribir?
Querida Barb, espero que encuentres esta carta correcta, algo así. Soy diseñadora gráfica e ilustradora. El arte me ha apasionado toda la vida. Espero que me consideres para contratarme como artista el próximo año. Mi inglés no está malo como parecía. Lo que pasa es que cuando estoy en directo me pongo nervioso y se me olvida hasta pensar, ¿no? Y hasta en dónde vivo. Muchas gracias, Salvar. ¿Hemos guardado la partida? Vale. Y ahora sí que voy a poner música, mal que me pese. ¿Pongo algo de música para animarme? Espero que sea por lo menos muy zen. Esto se abre, a ver. Ah, mira, se abre aquí. Lo pones. Cierras. Play. Música lista. ¿Qué debería hacer ahora? Ok. Hora de ponerse a trabajar. Me gusta tomarme un café mientras pinto. Ya te das cuenta, querida. Ah, no te lo has tomado. Me lo beberé luego mientras pinto. Vale. Vamos al cuadro. Buenos días, ¿cómo estás? El anciano me ignora siempre, pero es un pintor realmente bueno. Ahora voy a hacer unos bocetos. Parece que este anciano está siempre pintando, nunca se fija en mí. Estamos haciendo al carboncillo, así. Y aquí, nada más. El anciano pintor que vive enfrente, experto en paisajes óleos. Pinta constantemente, siempre me ignora. Vive solo, me pregunto qué historias podrá contar. ¿Y el gato? La gata está durmiendo en una posición cómoda. La vieja gata del anciano. ¿Y ahora el cuadro este? ¿Qué cuadro tan bello? Creo que lo he visto en alguna parte. En tu sueño. Faltan algunas líneas. Uno de los cuadros del anciano. He visto uno similar en mi cuarto. O sea, igual se lo pintó él para inspirarlo o se lo compró. Ahora vamos a ese cuadro. ¿Era ese? Lo encontré, este es el cuadro. Es el cuadro que se parece, pero ¿qué hay distinto? Acaba de abrir algo detrás del cuadro. Un poco de inspiración de unos girasoles. Perdón. Nota con girasol de J. Hay una nota firmada. ¿Quién es J? No lo recuerdo. Será el anciano. Y más cosas. Parece
parece que piezas que pueden unirse. He visto este diseño en alguna parte de mi cuadro, lo de Van Gogh. Vale, vamos a buscar. El diseño es idéntico al del dibujo. ¿Hay alguna conexión entre los dos? Déjame ver el dibujo. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, es un código. Vale, tengo arriba, aquí, a ver si me acuerdo. Un momento. Y este. Se ha abierto. ¿Cuándo he metido esto aquí dentro? Pintura verde. Ah, vale, y así continuamos con el dibujo. Muy bien, muy bien. Es el color favorito de la naturaleza. Representa el renacimiento de la vida. He encontrado la pintura. Debería volver al trabajo. Es hora de darlo todo. Quiero ser tan buena como él algún día. Vale. Tenemos esta línea. 4 líneas. Debajo de las casas. Y así. Muy bien. Mojamos el pincel. Intentamos clavarlo. Vale. Vaya, ya no salimos. Ajá. Un poco más cerca de la exposición. Ahí casi lo estropeo. Muy bien. Mientras entrecierra los ojos por la luz de la tarde, de pronto ve a la chica del otro lado de la calle. Bueno. ¿Y ahora qué? Una repentina oleada de inspiración le hace coger el pincel con energía renovada. Y ya está. Pinceladas arrojan un leve tono naranja de luz solar sobre el campo abierto. Ahora.
Una hoja en blanco de papel para bocetos, para impregnar de emociones y recuerdos. Estamos en la casa del anciano. ¿O qué? ¿Os ha traído al gato? Una gata de color blanco y naranja se está estirando. Al tiempo parece haberse detenido en ese instante. Y se me ha detenido la pantalla también. No se le puede acariciar al gato. Bueno, la gata. Ahora. Aquí hay una obra oculta. En la pared cuelgan muchos cuadros de paisajes y un cuadro que parece estar tapado. Aquí hay una mano. No podemos tocarlo, creo. Le cuesta. Unos girasoles florecen en el lienzo de la chica, en busca del alimento del sol. ¿Qué historias se esconden tras cada cuadro? Y ya está. No terminamos el cuadro. Pues hasta aquí el gameplay, corto pero relajante hasta puntos insospechados. Con tantos juegos hay un poco más frenéticos, este ha sido como un descanso de todo eso para poder retomar las cosas con fuerza. Así que si os ha gustado este vídeo, compartidlo con vuestros amigos, y si no tenéis amigos, compartidlo con los amantes de la pintura, porque si yo puedo pintar, cualquiera puede pintar, y habéis visto mi trazo. Hasta la próxima.